Buenas tardes. Hoy vengo a hablarles un poco más sobre neomarxismo. El neomarxismo es, como bien lo sabe cualquier persona razonable, un conjunto incoherente de proposiciones posmodernas, síntesis de una retórica paupérrima, sin más asidero que el recurso emocional. El objeto al que apunta el neomarxismo es la destrucción de la racionalidad, la cual pretende sustituir por un relativismo radical el multiculturalismo, que es un movimiento violento e irracionalista. Según la utopía neomarxista, diseñada para ser adoptada por personas particularmente susceptibles a argumentos patéticos, o sea, a argumentos, a discursos estructurados en función de elementos emotivos, la eliminación del principio opresivo que supone una racionalidad universal, una fuente de valores que todos podrían seguir porque estarían basados en procesos de argumentación objetivos, significaría una suerte de revolución cultural. Sin embargo, la eliminación de un sistema de reglas comunes para establecer la legitimidad del discurso, para sustituirlo por un juego caótico de asociación de ideas, supone una propuesta absurda como abandonar las ciudades y volver a vivir en las cavernas. ¿Por qué el neomarxismo necesita del relativismo? Porque si toda postura ideológica fuera una interpretación relativa, entonces no habrían diferencias de valor entre las interpretaciones. Por lo tanto, cualquier interpretación sería igualmente válida que otra. De esto se sigue que todo vale. Pero este paso contiene un error argumental, porque, aun concediendo que las interpretaciones son relativas, lo cual es obvio porque todas las interpretaciones son relativas al emisor de la misma, cuando un discurso se contrasta con la realidad empírica, a la realidad no le importa la adherencia relativa que un discurso pueda tener. La realidad lo confirma o lo refuta. Prueba de esto es que, por ejemplo, en la Edad Media, toda la Iglesia sostenía que Copérnico estaba equivocado, pero Copérnico tenía razón, a pesar de sostener un discurso que era contrario a el discurso establecido de su época. Lo mismo con Galileo. Aunque la Iglesia se obstinara en sostener que la Tierra estaba quieta, Galileo estaba en la razón cuando sostenía que la Tierra se movía. Particularmente, la refutación que la contrastación empírica es capaz de hacer con una doctrina es algo que ha quedado demostrado con el marxismo, un esquema de pensamiento relativista, historicista, materialista, que fue refutado por su aplicación empírica, por su puesta en práctica calamitosa en la Unión Soviética y en la China comunista. Las interpretaciones no son igualmente válidas. Algunas se ajustan a la realidad y otras son meras piezas de discurso, que no resisten un proceso de validación empírica. Un relativista cultural nos dirá que los juicios sobre diferencias de valor cultural no son más que puntos de vista histórica y geográficamente condicionados. Pero el discurso del relativista está omitiendo el hecho de que, evidentemente, una cultura que tiene la capacidad de producir discursos con una adecuación empírica y una validación empírica más eficiente que otra, una cultura que es más vibrante, más intensa y que produce más belleza, que prospera sobre la naturaleza y sobre la constitución de ciudadanos, es sin lugar a dudas una cultura superior. ¿En qué se basa la relativización de un juicio de valor cultural? Se basa en omitir que la contrastación de dos culturas está triangulada con un punto común entre ambas, una realidad empírica compartida donde ambas pueden proyectar el resultado de sus esquemas. Entonces, el discurso relativista consiste en decir que no hay diferencias de valor entre los discursos o culturas porque no existe un punto de referencia común donde puedan confrontarse.
Esto es evidentemente una mentira, porque cualquier sistema de proposiciones se puede confrontar con la experiencia, y ese es un marco de referencia común a todo discurso que define un dominio determinado de la realidad empírica. Por lo tanto, el relativismo supone primero un error argumental, aunque yo sospecho que la mayor parte de los relativistas lo saben. Por ese motivo, concluyo que el relativismo es una postura sofística, deliberadamente empleada y a conciencia de su estructura falaz, porque el recurso retórico a la relativización sirve más que nada para relativizar el discurso de un adversario en un debate, pero omitiendo que el relativismo sea una posición relativa, porque si lo fuera, si el relativismo se aplicara a sí mismo, tendría que refutarse a sí mismo por autorreferencia. O sea, estaríamos predicando la relatividad de la relativización. Por lo tanto, si la relativización permite descalificar un discurso ajeno por ser relativo, entonces el discurso descalificador de relativización también es un discurso relativo, ¿no? Es una cuestión de lógica. No es una paradoja sostener que todo discurso relativo, pero que el discurso relativista es absoluto. ¿Acaso el relativismo es un tipo de metadiscurso inmune a los discursos que él mismo propugna? No. El verdadero discurso relativo es el discurso del relativismo, que es precisamente en su núcleo lo que pretende impugnar en los discursos ajenos. ¿Cómo debemos luchar contra el relativismo, que nos quiere lanzar en el caos epistemológico y cultural, con lógica pura y dura, las armas de nuestra racionalidad? ¿De dónde proviene la idea de racionalidad? Bien, digamos sucintamente que proviene de la idea antigua de logos o discurso racional y alcanzó su forma más elaborada durante la Ilustración en Europa. Por esto, ¿qué significado tiene el ataque del relativismo contra la racionalidad universal, que es el pilar del progreso en la civilización occidental? Significa que el relativismo es un movimiento contracultural orientado a la erosión de este principio de nuestro progreso. Este principio, que es la piedra fundamental de nuestro civismo. Evidentemente, lo que se deduce del hecho de que el objeto del ataque del relativismo sea la racionalidad occidental basada en reglas universales, es que el relativismo y el multiculturalismo pretenden socavar, erosionar y destruir el principio sobre el cual se basa la civilización occidental. Por supuesto que sustituir un principio de racionalidad capaz de producir reglas generales que todos podrían seguir por un relativismo infundado es un movimiento que no puede tener otra consecuencia que hundir a Occidente en la barbarie, Por eso, nuestra obligación moral es salir en defensa de la racionalidad.